Bienvenidos, queridos oyentes. De nuevo tenemos el gusto de estar con todos ustedes en el programa habitual. Juan Manuel Villoria a mi lado, para los que no nos estén viendo por televisión, que sepan que está puntualmente aquí con el que les habla para acompañarles en este programa nuevo. Como a cualquier padre y educador preocupado por la educación de los jóvenes y de los hijos, me llamó la atención esta mañana, hojeando la prensa, un titular sobre videojuegos que titulaban así, ¿no? Los jugadores se identifican con los malos, los héroes no funcionan. Claro, entonces me llamó la atención, dije, ¿esto qué es? Los jugadores se identifican con los malos. Ya no tienen atractivo los héroes. Entonces me detuve, claro, a leer con más detalle esta noticia, porque no me digan ustedes que no es algo que cualquiera de ustedes, en mis circunstancias de padre, de hijo, en edad de utilizar los videojuegos. Ya hemos hablado en este programa de los videojuegos. Seguiremos hablando de ellos porque en una sociedad en la que los niños cada vez están más solos, no tienen hermanos, en general, gracias a Dios no es exclusivo este problema, o no es así en todos los casos, pero quería decir. Conviene estar muy atento. Pero los niños cada vez están más solos y se dedican a intentar verse acompañados y acompañar a otros a través de Internet y estos juegos que tienen la peculiaridad de poderse conectar y jugar con amigos lejanos, etcétera. Bueno, pues es algo que tiene su ventaja, que no todo van a ser inconvenientes, es una forma de relacionarse entre ellos cuando viven distanciados unos de otros, aunque no sea la forma ideal, que la forma ideal, insisto, es que estén acompañados de muchos hermanos y de amigos con los que estar físicamente, incluso hasta pegándose, como hemos hecho todos de pequeños, ¿no? Eso es lo que es lo ideal, pero en esta época que vivimos está complicado. Bueno, pues los videojuegos están teniendo un auge especial en el ocio de nuestros hijos. Y parece que hay que tener un poco de atención a ver qué le está suponiendo a nuestros hijos los juegos y no dar por bueno que cualquier juego es conveniente. En concreto, uno de los que están auténticamente arrasando, 125 millones de copias en todo el mundo. 125 millones de copias, ¿eh? Un videojuego para utilizarse con videoconsolas, etcétera. Bueno, pues este videojuego que se llama, y perdón una vez más por mi inglés, porque creo que hasta nos pueden estar escuchando o oyendo al otro lado del Atlántico, donde dominan esto, se llama Grand Theft Auto 5, en resumidas cuentas GTV 5. La quinta entrega de la saga de gángster que ha hecho millonario a su inventor, a Don Hauser, un individuo que no llega a los 40 años, millonario, 125 millones de copias, en una empresa que fundó su hermano hace 15 años. Bien, pues, ¿qué caracteriza a este juego de tantísimo éxito y de tan brutal expansión por todo el mundo que prácticamente, si ustedes preguntan a quinceañeros o no quinceañeros aficionados a las videoconsolas, a los videojuegos, seguro que están pegándose ya por conseguirlo si es que no lo tienen ya? Cóctel de violencia, humor negro, sexo explícito, acción desmadrada. Ha seducido a legiones de jugadores y también le ha convertido en presa fácil para los sectores de la sociedad que demonizan esta forma de ocio. Como pueden ustedes imaginar, esto no puede generar más que preocupación en personas, como decía al principio del programa, como los educadores o como los padres, que consideran la violencia, el humor negro, el sexo explícito y la acción desmadrada, pues facetas indeseables. Deseducativas, totalmente perniciosas. Pero lo curioso del caso es que yo me estaba acordando ahora, porque antes de salir de casa ha habido un momento que me he asomado a la ventana para comprobar y he contado solo en 5 minutos 17 chavales, es decir, chicos, 17, 18 años, 15, 14 quizá, todos con el teléfono en la mano, fijos en algo que allí se está proyectando, que es una película, seguro. Incluso mi nieto, lo último que le he visto hacer cuando estaba eso, era estar
atento, y cuando me he despedido ha tenido que ser 3 veces porque no estaba en lo que yo le decía, o no sé, en este mundo, estaba con un teléfono viendo una película que supongo que sería esta, ¿no? Sí, indudablemente los padres no podemos permitir. El otro día en la consulta hablaba yo con un padre que se quejaba de que su hija tenía esta actitud que tú nos estás comentando. Le dije, mira, la culpa no es solo de esa niña, la culpa es tuya. Le dije a él, ¿quién le ha dado ese teléfono conectado a Internet a una chica? Pues tú. Entonces tú se lo has permitido y decía, pues tienes razón, es que hoy día nos pensamos que hay que darle de todo a los hijos. Le digo, mira, tienes que reflexionar un poco sobre lo que supone el dar a tus hijos todo tipo de aparatitos, y más estos que, aparte del tiempo que le hagan perder por no dedicarlo a otras cosas más útiles y provechosas y formativas, pues tienen unos peligros especiales, como es el tema de la adicción a la pornografía, que está haciendo estragos en la moralidad, en la vida de nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Como digo, es algo que está muy extendido y hay muy poca gente consciente de que es necesario controlarlo, incluso yendo contracorriente. Es decir, tú no tienes teléfono conectado a Internet para nada. Es que necesito estar localizable, ¿vale? Pues le das un teléfono sin conexión a Internet, con una línea telefónica sin más, y ya está, eso solucionado. Lo demás no es necesario. Lo demás ya es una forma de ceder ante pues una propaganda consumista que claro, si no queremos tener problemas con los hijos, pues toma, para ti, pero luego los problemas los va a tener el hijo, y nosotros... Pero incluso en el rendimiento escolar se nota una barbaridad, o sea que cuando yo los veo pasar por el Pelayo montados en la tabla con 2 ruedas, los auriculares puestos, completamente aislados del mundo, y con el teléfono. Entonces yo lo que me imagino es qué actitud llegarán al instituto, que está al final del paseo, después de ese recorrido, ¿no? De la tabla, que no sé dónde van a dejar la tabla, el teléfono, los auriculares, que seguro que se los quitarán porque el profesor no les dejará estar en clase con ellos, pero también está la última fila de la clase, que es donde... El profesor a lo mejor ya ha renunciado a controlar a sus alumnos y se los pone él también. Especialmente en la última fila de la clase, ¿no? Esto es un poco exagerado, pero bueno, va en la línea de que por desgracia dejan mucho que desear la exigencia de los profesores a los alumnos. Bueno, vamos a seguir, si me lo permites, con este tema de Hauser y el famoso inventor de este exitoso videojuego, porque reflexiona sobre el universo que le ha hecho famoso y dice así: este juego no es un territorio para héroes, ¿vale? Nuestro juego consiste en cosas como robar coches o asaltar bancos, ¿no? Actividades, como ves, muy formativas, ¿no? Cuenta la historia de hombres malos, aunque siempre intentando hallar en su interior matices de humanidad. Menos mal, ojalá sea cierto esto, pero permítame, señor Hauser, que eso me da la impresión de que no va a ser lo que más llegue a los jugadores, esos matices que usted, gracias a Dios, matices de humanidad que parece que intenta que no falten en sus personajes. Sí, pero está todo el resto lleno de violencia. Dice, el jugador actual se identifica mejor con este tipo de personajes, los malos. La era de los héroes convencionales ha tocado a su fin, y hasta cierto punto creo que es mejor. Toma ya. Habla una autoridad educativa. Es un periodista, ¿no? Es un negociante de los videojuegos que se está forrando, ¿no? Y se permite además pontificar sobre lo que es mejor o peor para la educación de nuestros jóvenes. Ole con la autoridad educativo-moral que está hablando, ¿eh? Vale. El juego es tan grande que pasar por tanto tiempo adoptando el rol de un héroe absoluto sería muy aburrido. Vaya. O sea que ese es su argumento. En contra de utilizar a héroes como modelos para nuestros jóvenes, es que podía ser muy aburrido tanto rato imitando a un héroe. Hace falta un avatar complejo y conflictivo para que el jugador fuera capaz de verse identificado. Bueno, pues mire, perdone que le diga, ya sé que no me va a escuchar, pero a quienes nos escuchan, perdone que les diga, pero esto suena a patraña pura y dura, una disculpa para justificar lo injustificable, que es su afán recaudador, su voracidad económica
que es capaz de explotar las tendencias más viles del hombre, aprovecharse de ellas para enriquecerse económicamente. Esto se llama explotación pura y dura, sin escrúpulos, de nuestra juventud, señor Hauser. Y por lo tanto, quienes le secunden, quienes se crean tal patraña, pues están haciendo un flaco favor, un grave perjuicio a nuestros jóvenes, porque al final van a acabar considerando sus ídolos a imitar a los mejores robadores de coches, o a los mejores asaltadores de bancos, o quienes más utilicen todos esos valores entre comillas que hemos señalado anteriormente, que caracterizan a este juego. Siempre rodeado de polémica, el autor de GTA rehúsa contestar a preguntas más conflictivas que le plantea el entrevistador. La violencia explícita y la imagen de la mujer, siempre ligera de ropa y relegada a un segundo plano, son asuntos sobre los que prefiere no pronunciarse, claro. Sobre los que no tiene justificación ninguna, excepto su, repito, voracidad económica, que sabe que eso es un gancho más para atraer a las masas indefensas y desprovistas de defensas contra quienes intentan utilizarlas para su enriquecimiento personal. Es una pena el señor Hauser y quienes le secundan. Dicen que es un homenaje a California, bueno, bien por los paisajes, todo bien. No le vamos a negar calidad técnica a algunas facetas de este juego, pero como digo, desde el punto de vista educativo, una patraña. La era de los héroes convencionales ha tocado su fin y hasta cierto punto creo que es mejor. El juego es tan grande que a pasar tanto tiempo adoptando el rol de un héroe sería muy aburrido. Bien, esto es a lo que yo iba. Nuestra juventud no podemos estar de acuerdo, tenemos que rebelarnos clarísimamente contra esta idea de que no es bueno el presentar a nuestros jóvenes modelos heroicos. Todo lo contrario, es lo que más necesitan los niños, lo que más necesitan los jóvenes, lo que más necesitan los hombres adultos. Y modelos de personas capaces de sobreponerse, de sobrepasar sus tendencias más viles, que todos las tenemos, pero para eso tenemos nuestras fuerzas, nuestra formación, para superarlas y aspirar a una vida con una perfección que tiene que ser la máxima que seamos capaces de alcanzar. El hombre está llamado, a esto hay que recordarlo, no a estas bajezas, el hombre está llamado a su perfección, y la perfección del hombre incluye la superación de sus tendencias desordenadas, que son todas estas, la ambición, el sexo desordenado, el robo, la posesión, la manipulación, el dominio sobre los demás, la violencia, todas esas tendencias desordenadas que están tan explícitas en los juegos, en las películas, no hacen más que favorecer esto en la vida social, y cada vez se convencen más y nos hablan, a veces escandalizados los periodistas, de que haya imitadores de estas aberraciones en la vida real y haya crímenes horrendos, haya auténticas barbaridades que están inspiradas en escenas y en conductas vistas en películas y ahora en videojuegos, porque es lo que está sustituyendo al cine como método, como sistema de ocio en muchos de nuestros hijos, ¿no? Y de nuestros alumnos. Contrastando con esta idea tan pobre del hombre que es incapaz de valorar la heroicidad, pues está lo que yo quería traer hoy. Los mártires. Un cambio de 180 grados. Los mártires. Dentro de poco aquí en España va a suceder un acontecimiento trascendental, importantísimo, muchísimo más importante que los 125 millones de copias de este juego nefasto del que nos hablábamos antes. Van a ser beatificados 522 personas a las que se le ha demostrado en el derecho canónico, porque para haya una beatificación hace falta que pasar una serie de requisitos para que se llegue ahí, de personas que precisamente son un modelo de todo lo contrario, un modelo de haber aspirado y de haber conseguido la perfección humana, que nos recuerdan, como dice el cardenal Cañizares hablando de este tema, y que Juan Manuel me ha traído un artículo muy interesante al respecto. En el fondo recoge aquí el cardenal Cañizares palabras de Benedicto XVI sobre el martirio, que dice: entre otras cosas, es signo que nos indica dónde se encuentra la verdad del hombre, su grandeza y su dignidad más alta.
su sentido, su realización más auténtica, su libertad más genuina, amplia y plena, y el comportamiento más verdadero y propio del hombre, inseparable del amor. Por ello el martirio es una exaltación de la perfecta humanidad y de la verdadera vida de la persona. Es decir, aquí esto, si les está chocando, si les está llamando la atención diciendo ¿cómo es posible esto? Es que estamos demasiado contaminados de esta mentalidad que transmite este nefasto juego, y ya nos resulta difícil de entender que el martirio, el entregar la vida por amor a los demás, que es lo que por amor a Dios y por amor a los demás, que es lo que han hecho estos mártires. Estos mártires, les recuerdo a todos ustedes, que fueron martirizados, violentamente asesinados por un único motivo, porque si no, no serían mártires, serían caídos en campo de batalla o lo que fuera, ¿no? Pero son mártires porque fueron asesinados por su fe, porque tenían fe en Dios y pertenecían a la Iglesia y no quisieron renunciar a ella. Por no renunciar a ella. Por no renunciar a ella, vamos. Podían haber, pero sí, haber evitado en muchísimas ocasiones los verdugos, antes de matarlos, antes de martirizarlos, les ofrecían la posibilidad de librarse diciendo blasfema. Era una obsesión. Una obsesión de estos señores era que blasfemaran, que pisaran un crucifijo, que hicieran un sacrilegio. Esa era la condición que les ponían para liberarse del martirio, para liberarse de la muerte violenta. Bueno, pues todos estos personajes, más de 500 que se beatifican ahora, más de 1000 y pico que serán en total los beatificados de mártires de la Guerra Civil Española, pues renunciaron a su vida, renunciaron a esa tabla de salvación que les ofrecían, que suponía una violación, una renuncia a su fe, a algo que era esencial en sus vidas, y quisieron plasmar con su entrega, dando la vida, quisieron plasmar la importancia que para ellos tenía esta fe. Entonces, esto dice Benedicto XVI, que es una exaltación de la humanidad, de la perfecta humanidad y de la verdadera vida de la persona. Esto es lo que más resalta al hombre, lo que más le dignifica. Y claro, pues muy poca gente se va a enterar. En el mundo no lo sé, porque en la Iglesia se supone que se va a hablar de este tema, aunque va a ser en Tarragona. En Tarragona, aquí en España, fue una de las primeras ciudades, Tarraco, una de las primeras ciudades romanas donde hubo en el siglo I ya mártires, ¿no? Y ahora, en el siglo XX, se añadieron tantos otros mártires de esa zona y de otras zonas de España, pero que van a ser beatificados allí en Tarragona, ¿no? Bueno, pues como digo, esto debe ser un acontecimiento. Y lo es, aunque no seamos capaces de captarlo, porque como digo, estamos demasiado influidos y demasiado imbuidos de esta mentalidad ya materialista, que nos cuesta creer que la verdad sobre el hombre, la exaltación de su humanidad, lo que le perfecciona, es su espiritualidad, su unión con Dios, la vida eterna, y no estas patrañas que son las que están constantemente machacándonos de que esto es lo que te conviene, la violencia, el sexo, la posesión desordenada por encima de lo que sea, búscate a ti mismo, el placer, todos estos mensajes que nos llegan por activa y por pasiva todo el santo día. Claro, luego nos llega un mensaje tan claramente contrario a eso, como es este de la beatificación, y nos puede resultar pues muy difícil de asimilar, pero es un problema nuestro, no es un problema de que esto no sea la verdad, porque además sabemos por experiencia, tantos lo sabrán en sus vidas y por la experiencia de otros, a dónde lleva ese camino, al suicidio, a la amargura, a la infelicidad más desgarradora en la vida, ¿no? Y a dónde lleva este otro camino, es decir, que la muerte de estas personas era un hecho. Hay testimonios muy bonitos de personas que iban a ser asesinadas al día siguiente precisamente por su fe, y escriben cartas. Alguna vez lo hemos leído aquí en un programa. Escriben cartas a sus familiares, a su novia, diciendo que les invade una paz y una alegría que nunca habrían experimentado, ¿no?
¿Por qué? Porque habían alcanzado la perfección del amor. La perfección del amor, que es esa, el ser capaces de dar la vida por los demás. Porque son un testimonio, nos recuerdan, en este caso el cardenal Cañizares y tantos otros cuando hablan sobre el martirio, nos recuerdan lo más sublime del hombre, que es la capacidad de entregarse, de perdonar. Es decir, nunca guardaron... Es un requisito para ser beatificados y ser canonizados, un requisito indispensable, el querer, el pedir, el no guardar el más mínimo rencor por esas personas que les quitaban la vida desde una perspectiva pues totalmente penosa para ellos, es decir, personas que no conocen a Dios, que son capaces de asesinar porque una persona tiene fe, cuando bueno, pues todos sabemos que la fe solo puede llevarnos a la perfección del amor, al perdón, a la comprensión, al servicio. Eso es lo que nos lleva a la fe. Y cómo es posible que haya ideologías como esta que intentó imponerse en España, que consideran enemiga del hombre la fe y la religiosidad, cuando es todo lo contrario. Bueno, pues se demostró lo nefasta de esa ideología en los sitios donde triunfó, porque se demostró como la mayor enemiga del hombre, que es el marxismo, la falta de libertad, la persecución a la Iglesia, la persecución a la conciencia todo lo que conocemos que suponía esa ideología que intentaba acabar con la Iglesia, acabar con la fe, porque estaban muy equivocados y llevaron a ese extremo tan brutal de asesinar a las personas que no querían renunciar a su fe. Bueno, pues este acontecimiento que va a tener lugar en Tarragona en el mes de octubre, el próximo 13 de octubre, pues como digo, debe ser un acontecimiento que nos llene de alegría a todos, que demos gracias, los creyentes, que demos gracias a Dios, porque por la sangre de estas personas que tenemos la fe, los que la tenemos ahora, no nos puede caber la menor duda. ¿Por qué nosotros los que nos hemos librado de caer en errores como esos que hemos descrito al principio del programa? Pues porque ha habido gente que ha dado su vida por transmitir la fe a las nuevas generaciones. Entre ellos estas personas que entregaron su vida y que ahí están fertilizando pues toda la vida social de la Iglesia, ¿no? Como modelo de los demás, ¿no? Ese es el modelo, a seguir, claro. ¿Cómo llegar a los jóvenes para que conozcan estas vidas? Pues hay películas que sí que las transmiten este tipo de martirios, como es una que hubo recientemente sobre los mártires de Barbastro, que muy poca gente que nos escucha habrá visto, pero que sería muy conveniente porque es algo de nuestra historia reciente que los españoles del siglo XXI no podemos perder de vista, porque han sido casi coetáneos de nuestros abuelos, ¿no? Estas personas que murieron en España por defender la fe la fe que vivían y que nos han transmitido a los demás, y es un deber de agradecimiento el conocer eso y, como digo, dar gracias a Dios y pedir que todos seamos capaces de valorar así la fe y que no venderla por un plato de lentejas. Esta gente supo defenderla en unas circunstancias realmente muy extraordinarias, pero nosotros... a punto de dar la vida, ¿no? Pero nosotros tenemos también todos los días oportunidades de vender la fe pues a la comodidad, a hacer la vista gorda y no exigirnos en el trato con los demás, esquivar pisar a ahora que no me ve nadie, pues a este no le hago ni caso. Pues son formas de vender nuestra fe, nuestro amor a los demás, pues por intereses particulares. Esto es el ejemplo que nos dan los mártires, el no renunciar nunca a lo valioso por platos de lentejas realmente penosos, como son estos del egoísmo, de la sexualidad, de la violencia, de todo lo que está creciendo como la mala hierba en el mundo actual, y que aquí está el antídoto, ¿no? El volver a los santos, a los mártires que han sabido enseñarnos el camino. Pues que nadie se descuide e intente estar al tanto de este acontecimiento y aprender en la medida de sus posibilidades y capacidades de ellos para mejorar, ¿no? ¿Qué dices? Que se nos acaba el tiempo. Se ha terminado ya. Vale, pues en ese caso nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta el próximo programa y les agradecemos su atención.